Bueno, buenas tardes. Siguiendo con estas clases virtuales en las que les voy explicando punto por punto el resumen que ya tienen y fundamentalmente haciendo hincapié en aquellas partes que son como mucho más importantes que las otras, ¿no? Todo lo que está en el resumen es importante, pero bueno, es lo que yo estoy tratando de explicarles haciendo hincapié es lo más importante. Entonces, siguiendo con eso, vamos a ver en la página, acá estamos, en la página, empieza en la página 8, dice Derechos y obligaciones del trabajador. Y un poquito más adelante hay uno que dice Derechos y obligaciones del empleador. Entonces yo hice un primero cuadrito porque necesito que me entiendan que en el derecho laboral a cada derecho del trabajador se le corresponde una obligación del empleador. Dicho de otra manera, por cada derecho que tiene el que hace el trabajo, el patrón tiene una obligación. Me ha pasado que he encontrado con algunas dificultades de discernir, de entender de los alumnos qué es una obligación y qué es un derecho, o qué es un derecho y una obligación. Entonces, se los comento más o menos rápido. Una obligación es algo que una persona no puede no hacer. Entonces, por ejemplo, una obligación es detenerse cuando el semáforo está en rojo. No se puede no hacer, digamos. Pues eso constituye una obligación, ¿sí? Hay varios tipos de obligaciones, de hacer, de dar. Nosotros lo vamos a ver un poco por arriba, lo vamos a ver bien práctico sobre lo que es el derecho laboral. Entonces, nuevamente, una obligación es algo que no es optativo, que hay que hacerlo sí o sí, está mandado. Y en cambio un derecho es una atribución que tiene la persona, que le corresponde porque sí. Por ejemplo, ustedes tienen el derecho de estudiar, ¿sí? Nadie les impone el estudio, pero nadie les puede decir que tienen prohibido estudiar. Entonces, ¿se entiende, no? Ustedes lo pueden pensar fácilmente, por ejemplo, con el caso de fumar. Todos tenemos el derecho de fumar, pero no la obligación. Podemos optar, porque es una atribución nuestra, hacer lo que queramos, siempre que no molestemos al otro, pero en ningún caso es una obligación. Nadie nos puede imponer, ¿sí?, fumar. Entonces, volviendo al resumen, en la cuestión laboral, a cada derecho de una parte se le corresponde una obligación de la otra, ¿sí? Entonces, fíjense que acá está cruzado. Fíjense, dice trabajador en esta parte de acá, ¿sí? Trabajador, dice derechos, empleador, obligaciones. Y después dice empleador, derechos, trabajador, obligaciones. Ven que está cruzado, ¿eh? Hay un cruce. Y también necesito que por favor hagan carne, como se dice en la jerga, ¿sí?, entre profundo, que hay distintos niveles, por decirlo de alguna manera, de derechos y de obligaciones. Entonces, no todos los derechos o todas las obligaciones tienen el mismo estatus. Entonces yo, para empezar hoy la clase, preparé este cuadrito simple, que yo sugiero que ustedes lo tengan, digamos, a mano para estudiar. Digamos, el principal derecho del trabajador es a cobrar el sueldo, y por lo tanto se constituye como la principal obligación del empleador o del patrón. Ahora,
cobrar el sueldo, ¿sí?, tiene una categoría de derecho muy alta, porque como venimos viendo desde que empezaron conmigo, el trabajador cobra el sueldo para poder comer. Entonces, si no cobra el sueldo, no come. Y ese es el razonamiento que tienen que hacer. Entonces, es el principal derecho. Alguien me puede decir que el trabajador, ¿sí?, tiene derecho al trato digno. Esto es, que no le falten el respeto, ¿sí?, que no lo traten de estúpido, que fundamentalmente eso, que no le falten el respeto. Sin embargo, no tiene la misma categoría que cobrar el sueldo. Porque lo que puede pasar, por ejemplo, es que un empleador me trate indignamente, en lugar de decirme buen día, me diga hola tarado, ¿sí? Y entonces, que además de pagarme el sueldo, me pague por la agresión. ¿Se entiende que hay distinta categoría de derecho y de obligación? Entonces, puse las 4 principales. El trabajador, el principal derecho es a cobrar el sueldo. Nunca se lo olvide. Y por lo tanto, la principal obligación del patrón es pagar. De la misma manera, el principal derecho del empleador o del patrón es a que le trabajen. Simplemente, tan simple como eso. Gozar, dice la ley, del trabajo ajeno. Gozar de los beneficios que produce el trabajo de otra persona. Y la principal obligación del trabajador no es llegar a horario, es trabajar. Entonces, quiero que entiendan la diferencia cuando hablo también de las categorías, porque es cierto, hay una obligación del trabajador de cumplir horario. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa? Yo puedo llegar vamos a suponer que yo entre a las 9 de la mañana a la oficina, llego a las 9 de la mañana a la oficina, agarro así el celular y me pongo con el Facebook. ¿Cumplí con mi obligación principal? No, en realidad no, porque no estoy trabajando. Uy, cumplí el horario, sí, llegué a las 9 menos cuarto, está bien. Pero la realidad es que la principal obligación del trabajador es trabajar. Puse esas 4 iniciales antes de empezar, si quieren las puedo, miren, las pinto para que ustedes después les quede cuando repasen o cuando lo vean, les queden las de categoría más grande y después podemos ver las que siguen, ¿sí? Por supuesto que el trabajador tiene derecho al trato digno, ¿sí? Y obviamente se constituye una obligación del empleador a tratar con respeto, con dignidad, respetando a la otra persona. Obviamente que otro derecho del trabajador es no ser discriminado, por ejemplo. Eso lo vemos en todas las características de la vida, pero la discriminación por sexo, religión, política, etcétera, está prohibido. Y obviamente la otra obligación es una obligación del patrón es no discriminar, ni por flaco, ni por gordo, ni por negro, ni por rubio, ni por lo que sea, ¿sí? Entonces, fíjense que están como a pares, ¿no es cierto? Otro derecho del trabajador lo van a revisar después en el apunte, insisto, página 8 y 9 del apunte, creo 8, 9 y 10, es bastante largo ese punto, pero es muy importante. Otro derecho del trabajador es el tema de los elementos de protección. ¿Qué cosa? Recibir, ¿sí? Recibir los elementos de protección. Ahora, y por supuesto que eso se corresponde con una obligación de dar los elementos de protección por parte del patrón. Pero en este caso, ¿sí?, también se corresponde con una obligación del trabajador, ¿sí?, de usar los elementos
usar los elementos. Si a uno le dan un casco para trabajar en la oficina, en la empresa, lo tiene que usar. Porque por algo se lo dan, no es que es voluntario. ¿Sí? Obviamente, como derecho del empleador, será que le usen los elementos de protección. Acá puse el tema de una obligación del trabajador como cumplir el horario. Obviamente le corresponderá el derecho del empleador de establecer el horario. Y eso no nos tenemos que olvidar nunca. Lo vamos a ver cuando veamos jornada. El patrón puede poner el horario que mejor le haga a su empresa. No me acuerdo en este momento si me falta alguno. Por el sueldo, trato digno, no sé, no, recibir los elementos de protección. Acá tenemos trato igualitario, ya lo puse. Y fíjense en el apunte que yo les he preparado, dice recibir ocupación efectiva. ¿Sí? Es un derecho del trabajador. Recibir ocupación efectiva. En este caso sería, en el caso de la obligación del patrón sería dar ocupación efectiva. Y esto lo voy a explicar en particular porque ¿qué pasa? Dice ocupación efectiva, recibir ocupación efectiva. ¿Eso qué implica como derecho del trabajador? ¿Qué significa? Significa que el trabajador tiene que ir a su lugar de trabajo y hacer un trabajo. Y el patrón le tiene que dar un trabajo para realizar. Es una obligación, un derecho del trabajador, una obligación del patrón. Pero hay veces que no hay trabajo. Voy con un ejemplo. Imagínense que yo tenga una casa de venta de camisas y cada camisa la cobre, no sé, 50.000 pesos. Y ustedes son vendedores de camisas. ¿Sí? La pregunta es, ¿van a trabajar? Muy poco. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿a quién le van a vender una camisa de 50.000 pesos? Entonces, lo que va a pasar es, van a estar todo el día en el local haciendo nada. Probablemente conversando y tomando mate o mirando para afuera. ¿Sí? Ahora bien, eso, debido a esto, ¿sí? Debido a estos derechos y obligación del tema de la ocupación efectiva, el patrón nunca puede decir, no te pago el sueldo porque no hiciste nada. No, él tiene la obligación de darte algo para hacer. Si no hay nada para hacer, no es tu culpa. A vos te tienen que pagar igual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por eso está el tema de ocupación efectiva. Siempre, si no hay trabajo, la culpa no es del trabajador. Tendrá que pagar, de todos modos, el sueldo el patrón. Acá, por supuesto, como una obligación del patrón, es dar la herramienta. Y se convierte el hecho de dar la herramienta en una obligación del trabajador. Dar la herramienta y se convierte en una obligación del trabajador en usar la herramienta prevista. Por supuesto, otra obligación es cuidar la herramienta. Nuevamente voy a darlo como un ejemplo para que se entienda por qué está esto, ¿sí? Y lo voy a dar en ejemplo con un albañil. El albañil no trabaja si no es con su cuchara. La cuchara para el albañil es una extensión de su brazo y su mano. Entonces, el empleador le tiene que dar la cuchara al albañil para que el albañil trabaje. Se la tiene que dar. ¿Qué va a pasar? El trabajador no la va a usar, pero no puede aducir que no le dieron la cuchara. No puede decir, no me trabajo porque no me dieron la cuchara, porque me olvidé mi cuchara en mi casa. ¿Sí? Porque puede pasar, se olvidó mi cuchara en mi casa, entonces yo no puedo trabajar. No. Vos tenés que usar la herramienta que te dan. ¿Sí? Entonces no se constituye una excusa
el tema de la herramienta. Nuevamente insisto, no se olviden que yo no lo estoy completando el cuadrito acá para no hacer el video muy largo, pero del otro lado, ¿sí? También están los derechos, ¿no? O sea, los derechos del empleador en este caso, ¿sí? Usar los elementos de protección es que le usen los elementos de protección, que le usen su herramienta, que le cuiden la herramienta provista. Ojo cuando hablamos de herramienta. Nosotros hay veces que nosotros decimos, nos circunscribimos en las cosas que son típicas, ¿no? Una escoba, una cuchara de albañil, como dije, un balde, yo qué sé, pero también puede ser una computadora. Entonces, cuando uno habla de cuidar la herramienta, si la herramienta es una computadora, no solamente no se trata de no golpearla, no romperla, los accidentes pueden pasar, pero, por ejemplo, ¿qué pasa en una oficina con una computadora? ¿Sí? Si uno anda navegando en páginas porno, lo más probable es que la computadora se case algún virus. Porque sabemos todos que esas páginas contienen virus. Entonces, en ese caso, nosotros como trabajadores no estaríamos cumpliendo con la obligación de cuidar la herramienta. A ver si me... Ah, bueno, acá. Trabajador. Obligaciones. Además de todo esto, ¿sí? Además de trabajar, nosotros tenemos que decir también respetar las órdenes. Recuerden que uno como trabajador tiene que cumplir las órdenes que nos dicen, aun cuando tengamos la convicción de que están equivocadas. ¿Se entendió? Aun cuando sepamos que están equivocadas, nosotros tenemos que respetar órdenes e instrucciones como trabajadores. Bien, creo que está todo. Lo puse. Empleador de derechos, establece horario y organizar su empresa. No se olviden que el patrón tiene la facultad de organizar la empresa de la manera que más le parezca a su criterio, ¿sí? Lo vamos a ver en jornada con un ejemplo del horario que tengo. Y obviamente tiene la facultad, el derecho de disciplinar, qué palabra fea, pero lo tiene, disciplinar al trabajador cuando no cumpla con sus obligaciones, ya sea materiales o formales. Bien, en este simple cuadro, fíjense que hay muy poca cantidad de palabras. Está resumido lo que son derechos y obligaciones de las partes. Pero son súper importantes, muy importantes. Tener en claro cuáles son y dentro de las que son, cuáles son las 4 fundamentales. Bueno, gente, espero que se haya entendido y por supuesto quedo a la espera si hay alguna duda, alguna consulta para que me la hagan llegar al mail.